Salud. Mira, la taza tan vacía, pero ya no lo tomamos el café. Sí, no, verdaderamente este día es especial para hablar de estas dos figuras de la iglesia, San Pedro y San Pablo, que podríamos decir que fueron de esos primeros pilares de la iglesia que Jesús fundó y que según el Evangelio, en San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 a 19, o 13 a 26, Ay, Dios mío, no me ponga a decir versículo. nos dice que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del abismo no podrán contra ella. Padre. Sí, muy bien. Nosotros así de manera sencilla nos llama mucho la atención y damos gracias a Dios hoy por la iglesia, por estas dos personas, todos apóstoles grandes de la iglesia. Celebramos, como quien dice, el martirio, ¿verdad? Sí. El testimonio de la fe de San Pedro y de San Pablo, que son dos columnas fundamentales para todo lo que es la iglesia naciente. San Pablo para los gentiles, para los no judíos, y San Pedro en la iglesia naciente, donde el mismo Jesús le dio una tarea bien específica que la gente conoce. O sea, que representamos a San Pedro con la llave de la iglesia, y representamos a San Pablo con la espada de la palabra, como gran predicador. No, y decir que Pedro, un hombre sencillo, humilde, que a veces sorprende ver cómo Jesús lo toma a él como figura principal, y un hombre que incluso lo negó 3 veces, y sin embargo en él se fija Jesús para hacerlo como esa piedra que va a servir para construir esa iglesia que se va extendiendo por todo el mundo, gracias al trabajo de Pablo, que sale de Jerusalén y se va a hablar de Jesús a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y así se expande la iglesia por todo el mundo, conocido hasta entonces, e incluso llega aquí hasta nosotros ya con el descubrimiento de América. Según la tradición, San Pedro murió martirizado, crucificado con la cabeza hacia abajo. Según el Quo Vadis, una tradición de la iglesia antigua en Roma, también Pablo fue decapitado por la fe, y son 2 mártires, 2 testigos. Mártires significa testigo. Hoy el Papa Francisco comentó en el Angelus, en el saludo al pueblo de Dios, comentó sobre la miseria, sobre la debilidad y el error de Pedro, por ejemplo, diciendo que el Señor nos llama porque sean perfectos, pero que la misericordia del Señor está al centro, que es lo más importante. Al centro no está tu debilidad. Y fíjate que Pedro negó 3 veces, pero el Señor lo sana, lo pone al centro, y sobre su fe, sobre la humildad de Pedro, funda lo que es la iglesia. No porque sean perfectos, el Señor los llamó, sino por un misterio de su misericordia, y los envió. Padre, algunos ven en Pedro como una figura imperfecta, un hombre débil, pecador. Sin embargo, en él también nos vemos nosotros, que decimos que sí al Señor, que te seguiré hasta la muerte, que jamás te negaré. Pero cuando llegan los momentos difíciles, pues uno realmente a veces también niega a Jesús. Dice que no va a volver a pecar y vuelve y comete las mismas faltas todos los días. Uno viene y se confiesa con el sacerdote y mañana vuelve a hacer lo mismo que se confesó hoy, porque somos humanos, somos débiles, pero en Jesús nos hacemos fuertes. A mí me gusta mucho el hecho del Evangelio, más bien ya de hecho de los apóstoles, que Pedro era un hombre cobarde, que ni siquiera sabía hablar en público. Y cuando recibe el Espíritu Santo, ese hombre comienza a hablarle a los judíos, a los gentiles, sobre lo que Jesús había hecho por nosotros y también en él. Como que el Espíritu nos quita el miedo, nos quita el temor y nos revela también al mismo Jesús y a su palabra. Precisamente el Espíritu Santo es el protagonista, de eso se trata. El protagonista no es Pedro en sí, no es Pablo. El Señor sí cuenta con nosotros, incluso con nuestras debilidades. El Señor de nuestras imperfecciones se construye un templo, una casa, pero es el Espíritu Santo el protagonista, y no solo el don de la fortaleza, que es un don del Espíritu Santo, sino todos los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, guía, gobierna la iglesia y es el protagonista. Y ahí mismo también agregar que el padre Danilo, por ejemplo, es un ser humano imperfecto, lleno también de debilidades. Muchas. Pero Dios se fija en él y en muchos otros, en ti, en mí, en cualquiera de nosotros, para hacer una misión para su iglesia, para su gente. Todos los bautizados. Sí, porque Él nos llama, y cuando nos llama también nos da la fuerza y lo que uno requiere para hacer la misión que nos encomienda. Porque eso no es cosa mía, no es cosa del padre Danilo.
es cosa de Dios. Si Él lo quiso así, pues obra de Él y solo nos quiere hacer su voluntad. Y dice el mismo Pablo, ay de mí si no evangelizo, ¿verdad? Excelente. O sea que estamos llamados a eso, a evangelizar, y no importa cuál sea tu condición. Jesús no te pide a ti cómo tú seas, no te va a pedir a ti condiciones, solo se va a enfocar en ti como persona y te va a pedir o te va a encomendar una misión para que tú la realices en la iglesia, en el mundo, en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo. Y así dice el Señor, ¿verdad? Que con esta palabra, si se quiere, podemos concluir cuando el Señor va donde yo relajo diciendo que le hace una cristoterapia, que la terapia del amor, le dice, ¿me amas? A Pedro 3 veces. Sí. Y al final le dice, apacienta mis ovejas. Lo importante es después de la prueba, porque el Señor nos confirma en la fe, entonces nosotros a servir a los demás con mucha humildad, porque ya sabemos que la primera imperfección la tenemos nosotros. Entonces eso es, así como tú eres con tus condiciones, con tus debilidades, también a ti Jesús te está llamando, te está también dando una misión en la iglesia para que tú la realices. Y Él no te va a poner ninguna condición, te repito, solo quiere que tú te dispongas a decirle que sí, como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, para ir a anunciar su palabra a todos los que te rodean, a los que te encuentren en el camino. Así que ánimo, haz también la misión que Dios hoy te encomienda a evangelizar, a cuidar a las ovejas del Señor. Las primeras ovejas serían, ¿verdad?, los de la familia, tú Sí. mismo, ¿verdad? Empieza por ti, Sí. por tu casa, y que el Señor nos bendiga. A mí me gusta muchísimo el modelo de santidad de San Pablo, la persona de San Pablo me identifico muchísimo, pero con cada uno de ellos. Lo más importante de todo, como decíamos ahorita, es el Espíritu Santo, y que el Señor nos llama sabiendo y conociendo cómo somos. El Señor nos prepara. Así que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima.